Empezamos a pasar tiempos difíciles donde el trabajo, donde a lo mejor el sueño que habías empezado a alcanzar a ver se cayó. Parecía que estaba muerto, parecía que ya no tenía más hacia dónde ir. Probablemente en este tiempo muchos adultos, ahí que estás en tu casa, tuviste que jubilarte, porque ya no había ninguna otra opción. Porque era eso o arriesgarte. O a lo mejor estuviste perdiendo relaciones. Durante este año muchos matrimonios se han quebrado, muchas relaciones de amigos, de familiares han muerto. Y estás pasando por un proceso o has tenido que entrar a un proceso en el cual hay una herida profunda en tu alma. Y este es un tema en el cual quiero tocar con mucho amor, porque yo no quiero que ninguno de los que estamos aquí, que tú que nos estás viendo desde tu casa, te vayas a sentir juzgado o vayas a sentir que no entendemos lo que estás pasando. Pero muchos hemos estado pasando por procesos y ninguno de los duelos que puede estar pasando alguien es menos que otro. Solo el que lo está pasando sabe qué tan profundo duele, aunque para el otro se le haga tan poca cosa, ¿cierto? ¿Están conmigo? Fíjate que de hecho el salmista, a ver si podemos de alguna forma, yo le decía a Dios, ¿cómo podemos ver este proceso de duelo? Y de alguna forma el salmista lo pinta de esta manera en el Salmo 69 del 1 al 2, dice: sálvame, oh Dios, porque estoy a punto de ahogarme. Algunos hemos sentido que en este tiempo, en este periodo de luto, estamos sintiendo que me ahogo, no puedo más, me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar mis pies. Algunos, esas heridas en el alma que hemos venido cargando de tiempo atrás o hemos estado haciendo en este año, nos hacen sentir eso. Nos hacen sentir que no podemos, que nos ahogamos. Yo me imagínate un pantano donde cada vez te sientes con los pies más hundidos y cada vez te sientes más desesperado y estás pasando por este proceso y dices: Dios, ayúdame porque no sé qué hacer. Y a lo mejor estás pensando: Magos, es que en realidad tú no sabes lo que yo estoy pasando. Y a lo mejor tienes razón. A lo mejor puedes decir: es que tú no eres profesional en el área, no eres tanatóloga. No soy tanatóloga, soy psicóloga organizacional, no psicóloga clínica. Pero gracias a Dios que soy amiga de Él, que lo conozco y que tengo un manual completo acerca de cómo cruzar esos valles oscuros en los cuales hemos tenido que estar cruzando durante este tiempo. Me encanta porque la palabra de Dios, mira, yo no soy la especialista en el área, pero Dios sí. De hecho, Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Si tú piensas que yo no, Él sí. Yo quiero y me he puesto muchas veces en los zapatos, he tenido que llorar así como he tenido que reír con ustedes, pero el sumo sacerdote entiende perfectamente lo que está pasando en este momento en tu corazón. Dice, porque Él enfrentó cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. No hay ninguna cosa que Él no haya experimentado. No hay nada, no hay ninguna de las dificultades que podamos estar pasando o atravesando que Él no te entienda, que Él no las haya vivido. Él vivió los procesos de luto, Él vivió los procesos de duelo y te puede entender perfectamente por lo que estás pasando. Ahora, cuando yo estaba estudiando un poco esto que les dije, Dios empezó a hablar a mi corazón y me empezó a decir: tú estás pasando por un proceso de luto. Estás teniendo que enterrar cosas que pensaste que nunca ibas a enterrar. Estás teniendo que empezar a hacer otras que pensaste que no ibas a hacer. Y empezaron a suceder dentro de mí muchas emociones.
Empecé a leer la Biblia y honestamente era difícil leerla. Los que estamos atravesando por ese proceso sabemos lo difícil que es. Pero en medio de esa dificultad Dios me habló en una historia. Nunca me había dado cuenta cuántas veces en la Biblia se mencionan los procesos de luto. Hasta que estás ahí, ¿no? Y cuando entré en ese proceso, Dios me llevó a esta historia que quiero compartir el día de hoy contigo. Y cómo a través de esta historia podemos alcanzar a tener unos salvavidas cuando sientas que el agua te llega hasta el cuello en esos procesos de luto. Son como esas lianas que te van a ayudar a salir del lodo cenagoso si no las olvidas. Y de verdad es mi corazón que puedan ayudarte como me han ayudado a mí a salir de estos procesos. ¿Por qué no me acompañas y leemos juntos esta historia? Y es la historia de Abraham cuando entierra a Sara y se encuentra en el capítulo 23 del libro de Génesis. Si me acompañas, vamos a leerla. A la edad de 127 años, Sara murió en Quisrea. Actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se apartó del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas: aquí estoy, vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Por favor, véndame una parcela del terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. Escúchenme, señor, respondieron los hititas a Abraham. Usted es un príncipe de honor entre nosotros. Escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrele ahí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarle en este sentido. Cuando yo estaba leyendo esta historia, ¿te puedes imaginar a este hombre Abraham enterrando a su mujer? Abraham y Sara habían pasado toda una vida juntos. Sara lo había seguido, es más, Sara en la Biblia está mencionada como una mujer de ejemplo para someterse a su esposo. Era una mujer que era realmente un ejemplo para nosotros en cuanto a seguir a su esposo. Eran amigos, compartían todos juntos, habían heredado la promesa de llevar de ser la bendición para las siguientes generaciones. Y estaba Abraham en frente del cuerpo de su esposa, y Abraham hizo una cosa: lloró y tuvo luto. Es difícil pensar en un proceso de luto sin el llanto, ¿cierto? ¿Quién en la vida no llora cuando siente dolor? De hecho, el dolor, para calmar el dolor, las lágrimas suelen salir, ¿cierto? Se cae un niño y lo primero que hace es llora. Estás triste y sientes ganas de llorar. Pero curiosamente vivimos en una sociedad donde nos ha dicho que llorar está mal. ¿Se han fijado? ¿Qué es lo primero que le dices al niño cuando se cae y lo ves llorar? ¡Ay, ya, levántate ya! ¿No? Ya no llores. Pobre niño, casi se le salen los ojos o la cabeza, se golpeó bien fuerte y tú, ya no llores. Me pasó esta semana pasada con mis hijos. Les negamos el derecho de llorar. Hay un dicho muy famoso en México: los hombres no lloran. Y entonces hay una cultura alrededor de nosotros, porque los hombres no lloran porque son machos y las mujeres no deben de llorar porque son débiles también, ¿verdad? O son teatreras, mujeres, ¿verdad? Nos dicen luego, ya vas a empezar con el teatro. Y por donde sea que lo veas, tenemos una sociedad alrededor de nosotros que nos dice que el llanto es malo. Y aprendes entonces a decir, el llanto es malo, entonces no me debe de ver. Han escuchado muchas veces a esos hombres o mujeres que dicen: no, es que a mí no me gusta que me vean llorar. No, es que yo no lloro enfrente de la gente.
Aprendemos que el llanto es malo y en realidad la Biblia, cuando vamos a la Biblia, hay un versículo súper conocido que está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, que dice, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría. Pero parece que nuestra sociedad nos ha dicho que durante un proceso de duelo tienes que aguantar. No puedes llorar. Mira, acabamos de acompañar a una grande familia, un amigo nuestro cercano acaba de fallecer. Y luchas porque no llorar. ¿Sí o no? Te agarras y tragas saliva y tratas de no llorar. ¿Por qué no llorar si estás teniendo dolor? ¿Por qué no lloras si la Biblia dice hay tiempo de llorar? Y ese es un tiempo de llorar, un tiempo en el cual el duelo te hace dolerte y te hace salir lágrimas. Dios te ha dotado de la capacidad de llorar para poder sanar. El llanto es algo sanador para el alma. Por eso Dios te anima a decirte cuando estés en un proceso de duelo, no te hagas el fuerte, no te hagas el orgulloso, llora. ¿Necesitas llorar? Llora. Y hay varias referencias en la Biblia, varios personajes en la Biblia donde tuvieron que llorar. Mismo Jesús lloró. La historia nos dice que cuando estaba Lázaro, su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, Juan capítulo 11, versículo 30, el versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. A pesar de que él sabía la esperanza de que Lázaro estaba en la presencia de Dios, Jesús se entristeció y lloró. ¿Qué ejemplo Dios nos da de tener un proceso de duelo? Cuando mi abuela murió, ella nos dejó la encomienda y nos dijo, cuando yo muera, nada de panchos, así nos dijo. Entonces todos éramos firmes y adelantes, ¿verdad? Aunque tuvieras las ganas de llorar, no llorábamos. Y parecía que el sepelio era como calma y tranquilidad. Y vas a un sepelio y dices, si alguien estaba descontroladamente llorando, no, estaba bien mal. Claro que está muy mal. Está perdiendo a una persona amada y tiene el derecho de sufrir y de llorar lo necesario para que su dolor sea sanado. Ahora, el problema es que cuando lloramos, hay los dos extremos, el que llora y llora siempre y el que nunca llora, ¿cierto? Y la Biblia también nos habla acerca de esto. Dice el versículo 4, el versículo 3 dice, luego se apartó del cuerpo de su esposa. El llanto no puede ser eterno. Tu llanto no puede permanecer para siempre. Hay un tiempo en el que tendrás que llorar y tú lo vas a definir. Yo no te puedo decir cuánto. En la Biblia hay varios ejemplos, 70, 30, 7 días, depende. Pero el llanto no puede ser eterno. Y la segunda ancla que tú vas a necesitar hacer, tomarte y decir, es tiempo de pararme. Es tiempo de levantarme y hacer algo. Abraham hizo algo. Abraham tomó una acción que tuvo que llevar a cabo. Él fue y buscó una tumba para su mujer. Una tumba donde enterrar a su mujer. Vas a llegar un momento en el que vas a tener que levantarte, tomar una acción y empezar a cerrar el proceso de tu luto o iniciar el proceso de tu luto, depende de cada persona. Me impresiona, hay un hombre que lloró según los estudios, casi 10 años o un promedio de 10 años, y ese hombre era Samuel. El libro de Samuel relata la historia del rey Saúl
como cae, Dios lo quita, le quita el reinado y se lo da a David. Y entre ese proceso de quitar a un rey y poner a otro rey, Dios le dice a Samuel, Saúl ya no más. Él está, ya no lo puedo tener más como rey, él ya no puede seguir siendo rey. Y entonces Samuel se entristece tanto, dice Primera de Samuel, versículos 16, 1, el 15, el último versículo del 15 dice que constantemente Samuel le lloraba a Saúl. Pero llega un momento en donde Dios le dice a Samuel, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Va a llegar un tiempo dentro de tu luto que vas a necesitar pararte e igual que Samuel, tomar acción en algo. Tomar acción en lo que sigue. Y probablemente si estás iniciando ese proceso de luto, tú me estás diciendo, Magos, eso es dificilísimo. Y sí, tienes razón. Va a ser difícil. Pero déjate guiar por Dios. La voz de Dios te va a decir, es tiempo. Levántate. Y te va a dar una indicación específica sobre lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? A David le dijo, levántate y llena tu cuerno de aceite. ¿Qué tienes que hacer? Pregúntale a Dios, ¿qué tengo que hacer, Dios, para entonces dejar de llorar y empezar a caminar en este proceso que es tiempo de que empiece a caminar? Algunas de esas cosas van a tener que ser cosas muy prácticas y dolorosas, pero que poco a poco el Señor dice, estoy contigo. Cuando empieces a caminar, estoy contigo. Cuando empieces a dar ese primer paso, no te voy a dejar. Probablemente te va a empezar a decir, es tiempo que limpies ya la casa, la recámara de esa persona que se ha ido. Es tiempo a lo mejor que firmes un divorcio. Es tiempo a lo mejor que te deseches las cosas que te están trayendo constantemente el recuerdo, los uniformes, tus tarjetas, algo te está trayendo constantemente el recuerdo que no te deja levantarte. Probablemente vas a necesitar hacer una carta, tener una conversación, salir de vacaciones, cambiarte look. Algo vas a necesitar hacer que va a señalar el principio de haberte levantado igual que Samuel y llenar tu cuerno de aceite. Como te dije, no va a ser algo fácil. Tal vez sigas llorando, pero estoy segura que cuando empieces a dar esos pasos, el proceso de Dios va a continuar en tu vida. La tercera cosa que quiero compartir contigo, el tercer salvavidas que me gustaría decirte, por favor, tómalo cuando estés pasando por cualquier proceso de luto, si ahorita o más adelante lo vas a pasar, es no cambies tus pensamientos. El versículo 4 y versículo del 4 al 6 dice que Abraham vino con los hititas. Él vivía en una tierra donde eran los poseedores los hititas. Va y les dice, se expresa delante de ellos y dice, vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Escúcheme, Señor, respondieron los hititas a Abraham. Usted es un príncipe de honor entre nosotros. Me impresionó tanto la manera en cómo Abraham se expresa a sí mismo de él en un proceso de dolor. Por supuesto que estaba en tiempos de luto.
Por supuesto que su alma estaba herida y fue y se expresó como extranjero, como forastero. Déjenme les leo una palabra que dije, esta no la había escuchado también. Advenedizo. Que advenedizo quiere decir que ha llegado a un lugar y ha tomado posesión de algo sin merecerlo porque no tiene la capacidad. Abraham estaba en esa tierra pidiéndoles a los hititas desde una perspectiva de dolor, de sufrimiento, y se expresó a sí mismo de una forma muy diferente a lo que Dios había dicho de él. ¿Quién era él? Él era el hombre de la promesa de Dios. Él había recibido la promesa de Dios. De hecho, era tan evidente que era un hombre de Dios, que la presencia de Dios le acompañaba, que los mismos hititas le contestan a él: Señor, pero si usted es un hombre de honor, usted es un príncipe. Ustedes en algunas versiones lo mencionan como el poderoso de Dios. Qué diferente se veía Abraham en ese momento de dolor a lo que se veía y a lo que ve Dios de Abraham. Cuando pases por ese proceso de luto, de duelo, tus pensamientos van a querer venir a decirte cosas muy diferentes a lo que Dios te ha dicho. Hay muchos sentimientos que se atraviesan, muchas emociones que quieren dictarte quién eres tú. Pero yo quiero decirte en esta noche, no permitas que tus pensamientos de dolor cambien o digan o dicten quién eres a lo que Dios ha dicho ya quién eres tú. Hay muchos pensamientos de soledad. Señor, estoy solo. Señor, tengo temor. Tengo ansiedad. Tengo tristeza. No alcanzo a ver esperanza. Hay tantos pensamientos alrededor de nosotros, pero quiero decirte que este libro, la Biblia, la palabra de Dios, tiene para cada uno de esos pensamientos una respuesta. Para cada uno de ellos. Entonces, cuando estés en ese momento difícil, cuando esté viniendo ese pensamiento que te dice tú estás sola, tienes que temer al futuro. Tú tienes que levantarte y decir: no, Señor. Porque tú has dicho que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Cuando venga el sentido de desesperanza, no puedo más, tienes que acercarte y decirte: Dios, tú prometiste estar siempre conmigo. Tú estás cerca de los quebrantados de corazón y les das nuevo ánimo. Tú das nueva esperanza. Tú abres caminos donde no parece haber. Tú nos has dejado al Consolador. Cuando sientas que no tienes fuerzas, Dios dice: yo multiplico tus fuerzas. Yo le doy fuerzas nuevas al cansado y al que no tiene nada. Cuando estés en esos momentos difíciles, si solamente te puedes tomar de una promesa de Dios, de una promesa, te aseguro que Dios no te va a fallar. La palabra es fiel y verdadera. Y tu circunstancia no define quién eres tú. Los planes que Dios ha dicho acerca de ti siguen siendo los mismos. Me encanta un salmo que dice: ¿sabes qué? Tú tienes pensamientos tan maravillosos de nosotros. Él no ha cambiado los pensamientos, tal vez se ven diferentes, pero Él no ha cambiado los pensamientos que Dios tiene hacia ti. Tal vez estás pensando en este momento: Magos, gracias a Dios no me ha tocado pasar por un duelo en este año, o los procesos que ya he tenido, ya los he pasado. O probablemente estás en este momento diciendo: igual que Samuel, tengo 10 años en un proceso y no puedo dejar de llorar.
Es tiempo. Deja escuchar la voz de Dios. Identifica en cuál de estos procesos estás, en cuál de estas etapas estás. Si es necesario que llores, llora. Si es necesario que te levantes en este momento y empieces a hacer algo, hazlo. Tal vez necesitas dejar de pensar de ti mismo como tu dolor te lo está diciendo y empezar a pensar de la forma que Dios tiene para ti. Y tal vez vas a necesitar ayuda. En los últimos versículos de este capítulo, los hititas le dicen a Abraham, ¿qué es esto entre amigos? Vas a necesitar amigos. Permite a un amigo, a lo mejor tu líder, a lo mejor tu amigo, a lo mejor tu pariente te está diciendo, ten ánimo. Ahora, esto es para aquellos de los que no están pasando un luto en este preciso momento. La Biblia nos anima. Nos dice en Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Estoy segura que alguien cercano a ti está pasando un proceso. Estoy segura que alguien necesita tu ánimo, necesita que te muestres amigo. ¿Cómo mostrarse amigo? La mayoría de nosotros queremos contestar preguntas que no tenemos respuesta. No lo hagas. No necesitas contestar, la Biblia solamente dice llora. Llora con ellos. Y es muy difícil, de hecho, sentarte y ver llorar a alguien y no llorar. Es muy difícil ver un corazón quebrantado, un corazón que está sufriendo y tú mismo no dolerte. Si conoces a Dios, eso es imposible. Te dueles con ellos. Llora con ellos. Acompáñalos. Tenles paciencia. Anímalos. Permite ser ese hombro en el cual van a llorar. Y también a lo mejor van a necesitar que los acompañes cuando se decidan pararse, cuando sea su tiempo de pararse, está con ellos. Acompáñales. Como iglesia es una de las cosas que amo que hacemos. A veces no necesitamos decir mucho, simplemente estar. Y queremos estar para ti. ¿Has estado pasando por algún proceso de luto? ¿Has estado pasando por algún momento en el cual has sentido que ya no puedes más y sientes ansiedad y sientes temor y sientes que no hay esperanza? Dios tiene una palabra para ti. A lo mejor estás pensando que es una palabra muy básica lo que estoy comentando contigo, pero a veces es necesario regresar al principio para poder iniciar o salir de esos procesos. Le voy a pedir al grupo de alabanza que por favor me acompañe mientras vamos terminando este tiempo. Yo quiero preguntarte, ¿estás pasando por un proceso de luto? Cualquiera que este sea. A lo mejor piensas que es pequeño, pero es un luto. Y el problema es que si no empiezas el proceso de Dios y te acompañas en el proceso de Dios, es muy probable que ese luto permanezca en ti más tiempo de lo que era necesario. Yo quiero animarte en esta noche, si tú estás pasando por ese proceso y te has negado alguna de estas cosas que he mencionado, es tiempo. Es tiempo de que empieces a hacerlo, que empieces a sanar tu alma. No va a haber ninguna medicina. Algunos han estado enfermos y no es más que no hemos podido llevar a cabo el proceso que Dios quiere hacer contigo en esta área. Estás teniendo a lo mejor problemas para dormir.
Es probable que sea porque no has estado reconociendo que estás en un proceso, que tienes que llorar, o que tal vez ya tienes que levantarte, o que tal vez tienes que dejar de pensar y de expresarte de ti mismo como tus emociones te lo están diciendo, y empezarte a expresar de la manera en la que Dios te está pidiendo que lo hagas y que Él piensa de ti. Dice Dios que Él está cercano a los quebrantados de corazón, y Él está cercano a ti. Él está cercano a ti, quiere abrazarte si tú quieres abrazar ese proceso. Tómalo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos en esta noche. Ya terminé. Y habla con Dios de lo profundo de tu corazón. Y si tienes que llorar, llora. Está bien. Yo he tenido que llorar. Nadie va a decirte nada, nadie va a juzgarte, porque aquí estás entre amigos que lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Señor, te damos muchas gracias, porque en medio de estos tiempos difíciles podemos saber que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos libertad de expresar nuestras emociones delante de ti, porque no nos juzgas por expresarlas, porque no nos condenas por sentir emociones, aún por hacerte preguntas. Gracias, Señor, porque tú estás atento, estás cercano a nuestro corazón en estos procesos tan difíciles. Gracias, Señor, porque tú has prometido que vas a enjugar toda lágrima, que vas a cambiar ese dolor. Gracias, Señor, porque podemos recostarnos en tu hombro y llorar. Porque ha sido un año de duelo, porque ha sido un año de dolor, Señor. Pero podemos seguir confiando en ti, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la enfermedad podemos conocerte. Gracias, Señor, porque a través del dolor te habilitamos para que tú hagas milagros. Y en esta hora, Señor, danos fuerza. Tú prometiste darnos fuerza a los que estemos cansados. Danos fuerza para levantarnos, para empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Danos dirección, Señor. Danos dirección hacia dónde ir. Dinos exactamente qué pasos tenemos que dar. ¿Qué cosas tenemos que accionar? Y Señor, en esta hora queremos pedirte perdón si hemos estado declarando esos pensamientos sobre nosotros mismos, que nuestra vieja naturaleza, que nuestra humanidad quiere imponer en nuestra mente. Señor, perdónanos. Y cambiamos y rompemos ese lenguaje y empezamos a hablar el lenguaje y las promesas que tú has dado para nosotros. Gracias, Señor, porque el duelo, porque el luto, porque la muerte no cambian los planes que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque sigue siendo bueno, porque sigue siendo fiel, porque podemos seguir experimentando tu amor y tu consuelo. Espíritu Santo, ven y consuela.
Que el consuelo sea en medio de nosotros. Reclamamos tu promesa, Señor, de que el Consolador está con nosotros.